Ser podcast. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Me está dando miedo preguntar a Pera lo que le voy a preguntar. Pera Estupiñán es químico, bioquímico y conductor en la 2 de Cazador de Cerebros, y Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. ¿Qué tal, Pera? Javier, ¿cómo estáis? Muy bien. Hola, buenos días a todos. ¿Has hecho los deberes, Pera? Sí. Y eso es lo que te iba a preguntar. Claro, alguien dejó una pregunta la semana pasada, al final de la sección, sobre posiciones sexuales y nivel de excitación. Según la Y ciencia. Es una de esas preguntas, uno de esos deberes que a ti te encantan, ¿no? Es como Sí. los trabajos manuales cuando éramos pequeños, es lo que mola. Claro, pues cuando hizo la pregunta, pues yo qué sabía, porque no conocía ningún estudio que lo había investigado, pero me puse a buscar y he encontrado varios. O sea que si me dejas te voy a hacer un masterclass de posiciones sexuales y placer. Mira, el primer estudio que me gustaría comentar es uno bastante reciente, de 2020, que hicieron con 11.000 hombres y 10.000 mujeres, a los que preguntaron, les mostraron como 13 posturas sexuales y simplemente les preguntaron, oye, de estas 13, por frecuencia, ¿cuáles practicas más y cuáles experimentas más placer y más probabilidades de orgasmo? Y bueno, claramente la que ganó en el caso del placer femenino, que era lo que preguntaba el oyente, era estando la mujer arriba, ¿no? Que esto es consistente con varias de las conclusiones de este y otros estudios que voy a comentar, que es, en realidad, cuando la mujer tiene más control del movimiento, ¿vale? Cuando ella puede mover mejor o situar su cuerpo de la manera que a ella le conviene para sentir placer, es cuando esto suele sentir más placer. También había un resultado interesante derivado de este estudio, que esto ya se sabía, pero que no está mal recordarlo, ¿eh? De hecho, el 30% de mujeres decían que nunca llegaban al orgasmo solo con la penetración, solo con el coito. Solo el 12% de mujeres decían que casi siempre llegaban al orgasmo en un coito. Y luego había pues estos porcentajes, iban de 3 de cada 4, 2 de cada 4, pero prácticamente la mitad era o muy poco o nunca. Después, ahí tengo incluso chuletas aquí. Sí, me ha dicho Isa que es como un Kama Sutra lo que llevas ahí de chuleta. Bueno, es que el paper que se publica en la revista Sexual Medicine, que es serio, se titula Kama Sutra in Practice, The Use of Sexual Positions in the Population, Their Association with Female Coital Orgasm Potential. O sea que es serio. El segundo es en PLOS ONE, que es una revista bastante reconocida, y este es muy interesante porque pregunta a mujeres de Estados Unidos variaciones que ellas que utilizan en el coito para encontrar más placer. Es decir, ya no es cuestión de posición, si estás arriba o estás abajo o estás por detrás, sino qué hacen ellas para encontrar más placer. Y han identificado como 4 variaciones que aumentan mucho la satisfacción, y las 4 principales son estas, ¿no? La primera le llaman angulación, o sea, es ponerte en un ángulo, o sea, estar buscando el ángulo correcto para que tengas más estimulación posiblemente de clítoris, ¿no? La segunda le llaman balanceo, o sea, estoy traduciendo del inglés, que es con el pene dentro
en lugar de entrar y salir, tenerlo dentro y ellas moviéndose para así frotar el clítoris. El otro es, le llaman shallowing, que yo no sé cómo traducirlo, pero sería como superficialidad, o sea, o como hacerlo muy superficial, es decir, como introducir solo el glande en lugar de una penetración profunda, solo, porque al final sabemos que la parte sensible de la vagina son los 3-4 primeros centímetros. Es decir, como estar jugando solo en esa posición. Y la otra, que el pairing, que este sí que no sé cómo traducir, el emparejamiento o algo así, que sería como estimularse con la mano o con un juguete el clítoris mientras está viendo la penetración. Y ya... hasta aquí nuestro espacio. Sexo hasta en la sopa. Que quedan dos y les diré muy rápido. O sea, pero yo creo que esto a la gente le interesa, ¿no? Mira, No lo sé. este es más antiguo, y ese sí que lo había escuchado, pero no era consciente la semana pasada. Era la técnica de alineación coital. Esto ya se publicó hace tiempo, que es una versión del misionero. En el misionero, pues todos lo imaginamos, pues hay una penetración. Entonces, si en el momento del misionero el hombre se mueve un poquito hacia arriba, ¿vale? Hacia arriba quiero decir, o sea, más como todo el cuerpo, no hacia arriba, sino como hacia, ¿cómo lo diría? Hacia la cabeza de la mujer. Hacia la cabeza de ella. Sí, o sea, se va arrastrando un poco, de manera que el pene, en lugar de entrar como entra normalmente, está un poco torcido y en la base del pene frotas el clítoris. Esto, simplemente el posicionar el cuerpo de esta manera, hace que la mujer sienta más placer porque se roza más el clítoris. Vale. Y Esto es dificilísimo. Yo no voy a poder. Bueno, eso que en el podcast lo pueden ir viendo. Y el último, que es el más fisiológico, pero este es el que menos me ha gustado, por eso lo he puesto el último, pero es del marzo de este año, de 2023. A una pareja le pidieron hacer 5 posiciones sexuales mientras medían el flujo sanguíneo con sonogramas en el Eso está pidiendo un clítoris. cazador de cerebros, pero vamos a... Pero total, ¿eh? O sea, es que es como para... Y entonces vieron que la posición de las 5 que habían pedido, la que tenía más flujo sanguíneo en el clítoris, coincidían cuando había más fricción, ¿eh? Por ejemplo, por la de atrás, no más fricción, como más presión entre los dos cuerpos. Es decir, y eso coincide con otras. Es decir, la posición de estando de espaldas, como el hombre, digamos, si empuja, la mujer también hace ese movimiento hacia adelante, que no es como que los dos están chocando uno contra el otro, entonces hay como menos flujo sanguíneo y menos sensibilidad. Entonces allí, con un cojín bajo la espalda de la mujer en el misionero, se veía que era la manera donde... esa pareja, claro, esta es la limitación, es solo una pareja, había más flujo sanguíneo en el clítoris. Vale, pues consultorio sexológico de Pere Estupiñán, 638-855349, para cualquier otra pregunta. No cambiaremos la sección, ¿no? No, de momento la mantenemos, pero si queréis hacemos una subsección. Claro, ¿cómo salto yo de esto a la COP28? A la cumbre del clima de Kuwait. Oye, ¿la estáis siguiendo, por cierto, vosotros? O... Yo sí, yo mucho. Sí, pero... sí, y como bueno, es que eso sí que es una disonancia, ¿no? Lo que decía Juanjo, ¿no? Un país petrolero, casi el 30% de los ingresos de Emiratos están ligados al petróleo, y el ministro de Energía de ese país preside la cumbre. Sí. Igual no es una buena idea, ¿no? Yo tengo una interpretación a eso, que es subjetiva, ¿eh? Yo pero es verdad que he seguido muchas, y ahora es verdad como qué credibilidad hablo de esto después de lo del orgasmo. Pero a mí me da la sensación, no sé si lo compartís, que es como asumir que los gobiernos no tienen poder suficiente para moverlos, o sea, para moverlos las élites económicas o la industria, para doblegar los poderes económicos. Es decir, no hay ¿quién puede cambiar esto? O sea, es como que las COPs, los gobiernos en solos no tienen suficiente poder para esto, para pedirle a los contaminantes o los generadores de productos contaminantes y el ecologismo clásico tampoco, y eso me duele, porque no me gustaría que fuera así, pero la única manera de intentar avanzar
es incorporar a la industria, porque no es solo que esté en Dubái, sino por lo que la gente lo que nos está diciendo, o a mí particularmente gente que está allí me ha dicho, es que hay muchos representantes de la industria petrolera y de la industria de combustibles fósiles que por un lado parecen convencidos de que sí que se lo creen, no es un negacionismo como hace 10 años. Ahora ellos saben que son parte del problema y quieren intentar solucionarlo, pero a su manera. A su manera quiere decir sin que la cuenta de resultados les repercuta. Eso lo que implicará es que será mucho más lento, pero es como que ese nuevo actor que estaba un poco excluido, ahora no, está allí dentro y va a marcar, por desgracia un poco, porque ya te digo que creo que sea más lento, un poco la agenda. Cosa que, por otro lado, perdona, que me estoy enrollando, pero es que el otro modelo, que es el que nos gustaría, es muy ineficiente, es que no está sirviendo de... Que es el de situar límites a los vertidos. Sí, pero es que si no se hacen caso, pero es que de COPs, o sea, llega Pedro Sánchez y dice, quien contamina paga. Esto llevamos 10, 15 años diciéndoles, un cachondeo que estemos todavía en estas. Es decir, las COPs no son un fracaso. O sea, es que... puede haber incluso una paradoja, ¿no? Se ha aprobado este fondo de pérdidas y daños para compensar a los países más vulnerables, pero China, que está considerado como país en desarrollo, también es el país del mundo que más gases emite. Al final se puede llevarse ayudas incluso. Bueno, yo creo que sí, pero creo que China lo que haría sería poner, no creo que sería muy surrealista que se llegue a ayudas. Lo que pasa, bueno, indirectamente sí que yo me acuerdo, y tuvimos aquí un representante del Banco Mundial que trabajaba en temas medioambientales, que él estuvo primero en Tanzania o después en China, y bueno, parte del dinero que ellos gastaban del Banco Mundial era para forzar a proyectos medioambientales en China, es decir, que todos, es verdad que algo de dinero recibe. El fondo este que comentas todos los expertos dicen que es un buen fondo, es un buen mecanismo para compensar, lo va a manejar el Banco Mundial, de hecho, para compensar los desastres naturales y eventos climáticos extremos que afectarán sin duda a países en desarrollo. Aquí la clave es cuánto dinero va a tener este fondo, porque de momento pues ya hay 100 millones de Arabia Saudí, 100 millones de Alemania, unos cuantos más de Europa, o sea, irá sumando, pero es que no es cuestión de cientos de millones, es cuestión de miles y miles y decenas de miles de millones lo que se necesitará para esto. Hay otro experimento, que este es interesante. En Canadá han vertido al mar 500 litros de un líquido rosa, que es una solución alcalina para alterar el pH del agua y absorber el CO2 de la atmósfera. Esto podría funcionar a gran escala. A mí estas ideas tan imaginativas me parecen fantásticas. En realidad, esto es una reacción química de primero de bachillerato, vamos. Cuando el agua es ácida, pues más bicarbonato se convierte en CO2, y cuando es básica, más CO2 se convierte en bicarbonato, ¿no? Sería pues retirar un montón de CO2 del agua marina, no retirándolo, sino reduciéndolo, ¿no? Convirtiéndolo en bicarbonato, que es una molécula inocua, que de hecho se usaba a menudo para la acidez de estómago, ¿no? Sobre el papel, este tipo de acción a gran escala podría retirar todo el CO2 del océano, que es 40 veces más que el que está en la atmósfera. O sea que realmente, potencialmente, convertir los océanos en una trampa de CO2 sería factible sobre el papel. Lo que pasa es que, en fin, no sabemos nada sobre los efectos secundarios que puede tener esto para la vida en el mar, y que además llevaría mucho tiempo, ¿eh? O sea, no es cuestión de echar hoy el bicarbonato o la solución alcalina y que mañana vayamos a ver los resultados. Esto es uno más de las técnicas de bioingeniería, ¿no? En general, sí. Que para retirar CO2 hay otra serie de opciones. Realmente nunca lo hemos enfatizado. No se suele enfatizar, pero los acuerdos de París de reducción de emisiones y de no superar en 1,5 grados los niveles de temperatura preindustriales requerían ya desde el primer momento
retirar CO2 de la atmósfera, porque sin ellos esos planes no iban a funcionar. De manera que la bioingeniería está un poco en auge también. Y bueno, respecto a la sede, yo no me obsesionaría con ello, ¿no? Porque la lucha contra el cambio climático no puede ser una guerra de unos países contra otros, ¿no? De los que más emiten, los que menos emiten. Tenemos que estar implicados todos. Y bueno, implicar a las monarquías petroleras del Golfo y de la península arábiga es esencial, ¿no? A mí me parece peor noticia que China y Estados Unidos no hayan asistido. Bueno, Kamala Harris estuvo ayer, ¿no? Pero China no ha asistido, Estados Unidos no ha estado al mayor nivel, ¿no? Podía haber ido Joe Biden y decir algo, aunque fuera para no cumplirlo después, pero Joe Biden está en campaña. No bueno, vale, pues, pero es que, claro, son Estados Unidos y China son los dos mayores emisores del planeta, y sin ellos no podemos avanzar. Oye, hablando de bioingeniería, que lo has mencionado ahora mismo, Javier, sí. Está esta publicación de la revista Science de microrobots hechos de células humanas que son capaces de reparar los nervios, que es un avance increíble de la ingeniería de tejidos. Claro, yo también me lo imagino como, no sé, como en estas películas donde se metía una pequeña cápsula que recorría el interior de un cuerpo, ¿no? Sí, había el viaje alucinante basado en una novela de Isaac Asimov. Y bueno, y también hay en la ciencia ficción hay novelas, me acuerdo de una de Arthur Clarke, donde una especie alienígena con una medicina muy avanzada, lo que tenía no eran unos aparatos muy sofisticados, sino que usaba seres vivos, los introducía dentro del cuerpo para que curaran las cosas, ¿no? Esta es la intención de este biorobot. Por cierto, creo que antes he dicho bioingeniería y debí decir geoingeniería. Ahora sí que estamos hablando de bioingeniería. Sí. Estas son células de tráquea, de la tráquea humana. Las células de la tráquea tienen cilios. Son unos pelitos, cilios, que son unos pelitos, son los que nos hacen toser, ¿no? Y empujan el material por la tráquea hacia arriba, ¿no? Los que impiden que se nos encharquen todos los bronquios y todos los pulmones de moco. Extrayendo células de tráquea y bueno, forzándolas de una manera muy simple a que hagan esferitas, unas esferitas prácticamente microscópicas. Los cilios se quedan hacia afuera y entonces cuando se mueven, como ahí, o sea, en vez de mover el moco hacia afuera por la tráquea, lo que se mueve es la propia esferita, ¿no? Van nadando para un lado, no tienen el sistema muy controlado, pero hay esferitas que los llaman antrobots, ¿no? Porque son de células humanas, antrópicas, digamos, y bots, ¿no? Y hay antrobots de estos que se van en línea recta, otros nadan caóticamente, otros en círculo, dependerá de qué células estén moviendo los cilios en qué parte de la superficie. Y bueno, casi de una manera marginal, los han puesto encima de unos tejidos neural dañado, como nervios dañados, y con estos microbots encima los han reparado. No eran unos daños muy específicos como los que pueda haber, imagínate, en el Alzheimer, por ejemplo. No, eran daños mecánicos, ¿no? Pues digamos células que estaban rotas y un tejido que estaba roto, ¿no? Y las han reparado, de manera que, bueno, hay una vía de investigación interesante por ahí. No, y tanto que sí. Bueno, repito el teléfono, y esta vez va en serio. Bueno, la otra vez también. El consultorio de la ciencia de A Vivir, o si buscan la opinión o la experiencia en el ámbito de la información sexual de Pere Estupiñá o de cualquier otro tipo, de Javier San Pedro, es el 638... Hombre, qué cosa, yo no puedo dar consejos sexuales. No, en el ámbito de la ciencia, los que queráis. 638-855-349 es un número de WhatsApp, si quieren dejar una nota de audio o enviar un teléfono, llamamos de vuelta, 638-855-349. Si hoy nace un niño en España, cosa que habrá pasado ya hasta ahora y pasará más a lo largo del día, tiene probablemente unos 100 años de vida por delante. Es muchísimo más que hace unas décadas, también mucho más que en otros países del mundo, lógicamente. Nigeria tiene la esperanza de vida más baja del mundo, con 53 años. Queríamos hablar de el que yo creo que es, o la que yo creo que es una de las grandes cuestiones de este arranque de siglo. Bueno, ya llevamos casi un cuarto de siglo, el envejecimiento.
después de leer el informe que ha publicado el Departamento de Población del CSIC sobre el perfil de las personas mayores en España. Es un análisis de los casi 10 millones de personas mayores de 65 años que viven en nuestro país. Julio Pérez Díaz es demógrafo del Instituto de Economía, Geografía y Demografía y coordina ese informe. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. Hola, muy buenos días. Eres especialista en lo que solemos llamar envejecimiento de la población. Creo que es un concepto que a ti no te gusta especialmente, ¿no? No, porque es un concepto muy malintencionado, inventado por el natalismo de finales del siglo XIX, principios del XX, pero vamos, hace alusión al cambio de la pirámide, de la estructura por edades, nada que ver con el proceso de envejecimiento de las personas. Claro, y sobre todo, a medida que crece la expectativa de vida, yo no sé qué porcentaje de la sociedad española puede ser calificada como mayor y por qué se considera mayor a partir de los 65. Ya, no, los demógrafos en esto tenemos ventaja porque sencillamente contamos a partir de cierto intervalo de edad, sin más. Eso permite soslayar la traslación continua del significado que socialmente se da al concepto de vejez. Pero es cierto que lo que entendemos por vejez hoy en día se ha movido hacia adelante en las edades. De hecho, ahora la esperanza de vida es de unos 80 años para los hombres en España, un poco más para las mujeres, casi, bastante más, 84 años. Esto que yo comentaba al principio, llegar a los 100 años de esperanza de vida, yo creo que es realista viendo la curva de crecimiento, ¿no? Sí, porque la esperanza de vida, como muchos otros indicadores en demografía, lo que hace es emular una generación. A nosotros nos interesa especialmente el transcurso de vida, y cuando eso lo cuantificas en términos colectivos, hablamos de generaciones, ¿no? Y emulamos una generación que nace y va falleciendo, se va viendo eliminada a lo largo de las sucesivas edades, con las probabilidades de morir de cada edad en un momento del tiempo, por ejemplo, el año pasado. Pero claro, eso no es una generación real. Entonces, interpretar los 84, las mujeres ya es más, pero interpretarlo como lo que puede esperar vivir un nacimiento ahora sería erróneo, porque es lo que podría esperar vivir si nada cambiase en materia de mortalidad en ninguna de las edades, pero esto es muy poco probable. O sea, un niño que nace hoy en España, por poco que mejoren las condiciones de vida, los hábitos, la farmacopea o la medicina, no es nada inusitado pensar que sí, que el promedio de años que va a vivir una generación nacida hoy va a llegar a los 100, sí. A ver, Julio, los cardiólogos, Valentín Fuster en concreto, dice siempre que la esperanza de vida sigue aumentando en los países occidentales a un ritmo de un par de años por década, pero que la razón es que el tratamiento del infarto, que sigue siendo el mayor matarife de las sociedades occidentales, por encima de todos los cánceres juntos, los tratamientos del infarto van mejorando y por tanto alargan la vida de una manera un poco precaria, artificial. Estos tratamientos son muy caros y no devuelven la calidad de vida al paciente. Este es el gran argumento de los cardiólogos, o de Valentín por lo menos, para incidir en la medicina preventiva, porque prevenir un infarto es muchísimo más eficaz que curarlo, ¿no? ¿Tenéis datos sobre esta cuestión? ¿Es el tratamiento del infarto lo que está causando actualmente el incremento de esperanza de vida o hay otros factores más importantes? Sí, los datos existen, claro, porque, una cosa es hablar de morbilidades, otra es de causas de muerte, ¿no? Pero las estadísticas por causas de muerte son bastante detalladas y se publican con mucha regularidad durante hace más de 100 años. Entonces, no solo el infarto, las cardiopatías eran una causa de muerte muy importante, sobre todo en las edades ya maduras, avanzadas, pero hemos experimentado una transformación en los países avanzados muy espectacular desde los años 80, porque esa causa de muerte en particular, las cardiopatías, se ha visto enjugada, se ha visto reducida de manera muy, muy considerable, hasta el punto de que en estos momentos para la gente mayor
las principales causas de muerte son tumores y después enfermedades degenerativas como las demencias, Alzheimer y cosas de este tipo, ¿no? Julio, yo tengo una... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Recuerdas que nos conocimos hace un tiempo? Y me acuerdo que claro, en esto del envejecimiento de la población, término que no te gusta, pero que refleja que dentro de un tiempo habrá muchas más personas de edad avanzada, de que de hecho a mí me impactó ese dato de que en 2018 en el mundo por primera vez hubo más personas mayores de 65 que menores de 5, o sea, a nivel global, pero aquí en España, pues con la poca natalidad, con el envejecimiento de la población, pues habrá muchos mayores. Y hay gente más preocupada por esto y otros que menos, y yo me dio a entender que tú eras de los que menos se preocupaba, porque quizás por algo que has dicho antes, que es interesante, eso de que la vejez se está moviendo hacia adelante, es decir, que una persona de 65 años de ahora nada tiene que ver con una de 65 de hace 2 décadas o de 3, y en el futuro será así, pero no será problemático si todo se mueve hacia adelante, no solo la actitud de esas personas, sino aspectos sociales, es decir, que tendrá que haber cambios para adaptarse a esta nueva realidad, ¿no? Sí, claro, pero es que el propio cambio demográfico, a ver, si voy a la raíz, este cambio de la estructura por edades es resultado de un cambio en nuestras, digamos, estrategias colectivas de reproducción. Venimos de un mundo desde tiempo inmemorial, prácticamente hasta finales del siglo XIX, en que la reproducción humana era realmente desastrosa, porque se basaba en el principio de tener muchísimos hijos que iban a vivir muy pocos años. De hecho, en 1900 en España la esperanza de vida no llegaba a 35 años. Lo que hemos cambiado es el sistema, y el sistema actual consiste en tener pocos hijos que viven mucho más. En demografía lo relevante es el tiempo de vida, aunque a veces parece que la unidad de medición sean las personas, la unidad de medición es el año vida persona. Y si cada nueva persona traída al mundo implica 3 veces más años de vida, conseguimos lo que hemos conseguido, una explosión demográfica a nivel mundial, o en España hemos pasado de 18 a más de 40 millones en un siglo. O sea que el descenso de la fecundidad, que suele verse de manera aislada, no se entiende si no se une a este aumento de la supervivencia de los que nacen. No me gusta el término envejecimiento demográfico porque es organicista, es resultado de una visión en que las poblaciones parecen entes biológicos que van a entrar en declive y van a morir, y esto era inteligible a principios del siglo XX con el gran impacto del darwinismo, pero hoy en día esto no se sostiene de ninguna manera. Las poblaciones ni envejecen ni tienen edad, son las personas las que envejecen. Entonces, el cambio de la pirámide por edades es resultado de este otro cambio, el cambio reproductivo, que se basa sobre todo en que cuidamos mejor de las personas, se les presta desde la infancia más atención, más cuidados, mejor alimentación, mejor educación, y eso es revolucionario a largo plazo. Eso es una carga de profundidad histórica, porque esos niños que ya no se mueren y que tienen mejores condiciones en todo, cuando han llegado a mayores, es lo que estamos viendo ahora, llegan en unas condiciones radicalmente distintas a las del pasado, ¿no? Claro, para la ciencia el envejecimiento es un fenómeno que ocurre a nivel social y que puede abordarse también desde la demografía, como haces, Julio, pero también desde la biología y la genética, porque la vejez es un proceso que empieza en el interior de cada una de nuestras células. Tú, Pera, justo esta semana creo que has mandado una muestra de sangre a Estados Unidos para que te digan la edad biológica, ¿no? Sí. Igual no es buena idea. No sé, porque una vez que me hice la prueba con telómeros me salió bien, a ver qué me sale a esta con inflamación. Estamos haciendo un capítulo sobre inflamación crónica, que es algo que se está viendo que tiene más implicaciones en la salud de las que se pensaba, y hay un investigador en Stanford que analiza. O sea, en la inflamación, cuando te das un golpe o tienes un virus, pues es un proceso bueno, pero es aguda y sube y baja. Pero con el envejecimiento, por las células que se mueren, por los diferentes procesos, tienes un grado de inflamación cada vez superior en el cuerpo. Entonces, si tú te miden algunos factores que este investigador de Stanford ha identificado y que los tiene como secretos, como patentados de momento, son 5 factores que miden este grado de inflamación crónica asociada a la edad, y es una manera de indicar cuál es tu edad biológica. Es decir, si los mides y dices, mira, tienes
como un grado de inflamación crónica correspondiente a alguien de 42 años o de 57. Es una manera de medir uno de los parámetros que indican nuestra edad biológica. Déjame sumar a la conversación a Manuel Esteller, que es médico, investigador, catedrático de genética en la Universidad de Barcelona y uno de los mayores expertos mundiales en epigenética, y Salvador Macip, que es también médico, es escritor y dirige un grupo de investigación en la Universidad de Leicester sobre cáncer y envejecimiento. Manel, Salvador, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Han escrito juntos, además, El secreto de la vida eterna, que es un libro publicado por Grijalbo, sobre todo lo que la ciencia sabe hoy de cómo vivir más tiempo y en mejores condiciones. Nosotros sabemos, y lo hemos comentado de hecho en este espacio, que ya es posible alargar un 30% la vida de ratones en laboratorio gracias a un fármaco. ¿Nos podéis explicar qué hace ese fármaco y si es utópico pensar que podemos trasladarlo a los humanos? Hay diferentes maneras de hacerlo. De hecho, hay muchos laboratorios que trabajan en lo que es la biología del envejecimiento. Sabemos que es un tema muy complejo, pero conocemos cada vez más los factores que pueden alterarse, pueden modificarse, y tocando alguno de ellos, y algunos los van a sonar, pues los telómeros, la oxidación, el metabolismo, etcétera, etcétera, pues puedes llegar a este máximo más o menos que vemos en algunos modelos. En mi laboratorio, por ejemplo, lo hemos conseguido con un fármaco que bloquea la senescencia celular, o sea, el envejecimiento celular. Tienes este alargamiento de la vida hasta un 30%, ¿no? Que en humanos podrían ser unos 10, 15 años. Pero lo más importante, y que creo que es la base de todos los que trabajamos en envejecimiento, es que esto se asocia a una mejor calidad de vida. No solo vivir más, que vivir más porque sí no tiene sentido, sino que estos animales pasan los últimos meses de su vida en muchas mejores condiciones, hasta 4 veces más sanos, digamos, que sus compañeros. Y esto es quizá el hito más importante a nivel biológico del envejecimiento que hemos visto en los últimos años. ¿Cómo se puede medir ese envejecimiento? Esto que va a hacer Pera de la inflamación, medir la inflamación, ¿sirve como medida base? Sí, aquí en línea también lo que decía el demógrafo, ¿no? La diferencia entre envejecer y tener más años. Se puede tener más años sin envejecer exactamente. Puede haber una discordancia entre la edad biológica y cronológica que es muy evidente. Ahora me ofrezco a Pera que le echemos un vistazo a su saliva y le demos una idea, ¿no?, de su edad biológica tranquilamente, sin patentes en este caso protegidas. ¿Por qué la saliva? Es la muestra más accesible para no molestar al usuario, básicamente, en este caso. Se puede hacer con sangre. Igual que le moleste. Para no molestarlo demasiado. Entonces, hay una discordancia muy importante a veces entre edad biológica y cronológica. Es decir, vemos personas que tienen muchos años y están pues bastante bien. Tienen la cabeza clara, no tienen arteriosclerosis, etcétera. En cambio, vemos personas de 60 años que ya las vemos muy apuradas. Entonces, esa discordancia entre edad biológica y cronológica cada vez es más importante y cada vez se puede medir mejor. Claro. Vosotros habláis de las células senescentes, o las células zombie. ¿Qué son las células zombie? Esto es un tema muy interesante que se descubrió hace mucho tiempo, esto es en los años 60 del siglo pasado. Se vio que las células, cuando las tienes en cultivo en el laboratorio, se van dividiendo hasta que llega un punto que se paran. Y esto al principio parecía que era pues una observación rara que se veía solo en el laboratorio, una curiosidad, pero poco a poco se vio que no, esto pasa en los seres vivos, y hasta que a principios de este siglo se empezó a relacionar la aparición de estas células senescentes, las células zombie, como decís, con el envejecimiento. Cuanto más células de estas tienes en tu tejido, más viejo, digamos, está tu tejido. Y el problema, porque se les llama zombies, es porque al principio se pensaba que estaban ahí simplemente, pues nada, como jubiladas, digamos, llegaron a un punto pues que están viejas y ahí se quedan, pero estas jubiladas tienen muy mala leche porque están empezando a fabricar una serie de productos que los expulsan, digamos, y crean un microentorno alrededor suyo, que es lo que decía Pera, que lleva a esta inflamación crónica de base, que ahora hemos visto que es uno de los factores claves del envecimiento. Por tanto, si las puedes eliminar, sería la manera pues de mejorar el envejecimiento. Decir que hay algún estudio así provocador incluso que dice que cuando tienes una arruga, ¿no?, y te la eliminan esta arruga, esa arruga tiene allí células senescentes y otras células tan envejecidas que producen sustancias que envejecen el resto de tejidos. Entonces es curioso de pensar que quizá la cirugía estética te ayude también a rejuvenecer en otros sitios, ¿no? Es un poco provocador pensar. Es provocador esto. Sí, quién sabe. Bueno. Hay estudios que dicen que quizás sea así. O a lo mejor al quitar la arruga se extienden las células senescentes. O si se escapa la cara. Seguro que una metástasis sí, pueden escaparse. Sí. Pero Manel, tú creo que antes has dicho eso, ¿no? Que hay una gran discordancia entre algunas personas que tienen una edad
biológica diferente a la cronológica. Yo creo que tú los has investigado. Entonces, cuando ves a alguien que tiene, creo que has investigado centenarios, cuando vienes a alguien que llega a esta edad tan bien y analizas el por qué, ¿qué grado ves de ha llevado una buena vida, no ha fumado, y qué grado ves de componente genético? Sí, ¿no? Yo te puedo decir que a veces esto puede ser muy, muy elevado. En esta señora, ahora que es la persona viva más de mayoría del planeta, que tiene 116, pues su ADN tiene 104. ¿De acuerdo? Ha bajado bastante, pero sigue siendo 104. Pero ha bajado como mínimo 12 años, ¿no? ¿Y cuánto de esto es responsabilidad de la genética y cuánto del ambiente? No lo sabemos. Hemos de pensar que es un 50%. Si miramos a esta persona, vemos que su familia es una familia que hay bastantes nonagenarios, gente de 90 años. No de 100, pero de 90 hay bastantes. Entonces, quizá un componente genético exista. Y si miras sus hijas de 80 y 90 años, tiene un aspecto bastante juvenil. Para 80, 90 años estamos hablando, ¿no? Pues sí, nos parece claro que hay una componente genética. Claro, pero además esta señora y otros también vemos que tienen una vida bastante arreglada, en el sentido de que no son fumadoras, no han sido bebedoras. Sí, pero hubo el récord mundial, que es una francesa que se llamaba Jeanne Calment. Sí, sí. Llegó a 122, me parece. Dejó de fumar a los 110. Sí. Bueno, como dijo, los médicos dicen que nunca es tarde. Este dato te gusta, Javier. Es tarde. Bueno, en todo caso, la señora francesa también hay que comprobar los datos finales de su edad, que tampoco estaban del todo claros. Sí, quizá fuera dudas, un poquito más joven, quizá fuera. Hay dudas, sí. Claro, también hay indicios de que uno de los hábitos que fomenta la acumulación de esas células senescentes es el exceso de nutrientes. Esto significaría, estos sí que son datos prácticos, ¿no?, que comemos demasiado o demasiado mal. Es más complicado, pero es un tema obviamente, de que la dieta tiene un impacto muy claro en el envejecimiento. O sea, comemos mal, eso es cierto, pero quizá hacer la asociación entre comer mucho y envejecer más, hay que ir un poco con cuidado. Sí, lo que sí que hemos visto en animales de laboratorio, en casi todos los modelos que hemos visto en el laboratorio, es que si reduces mucho las calorías, llegas a un estado que haces que se activen una serie de mecanismos protectores y los animales viven más. Obviamente, la gracia es ver si esto se puede hacer en humanos y sin pasar hambre, porque estamos hablando de pasar hambre hasta muy cerca de la desnutrición en animales. Y también esos estados son próximos a similares a la hibernación, ¿no? Sí. Estás viviendo Exacto. más a costa de vivir con menos intensidad, ¿no? Sí. Es interesante porque ha habido gente que ya está haciéndolo. Hay mucha gente loca por la salud en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, y han empezado a hacer restricciones calóricas bestias, y cuando llevan un tiempo dicen, es que se me están yendo todos los músculos. Pues claro, estás entrando en como decías, un tipo de hibernación. Todas las cosas que no son esenciales, como los músculos, como la reproducción, todas estas cosas se frenan para poder alargar la vida del organismo. Y ves, hay otro dato epidemiológico interesante, es de que gente que pasó hambre en un periodo concreto y sobrevivieron parece una ventaja de vivir más tiempo después. Estamos hablando de gente en la Guerra Civil Española, en China, Segunda Guerra Mundial, como si fueran sido seleccionados, ¿no?, para sobrevivir con una baja restricción calórica. Claro, que puede ser que los más frágiles se murieran. Cayeron. Y fueron seleccionados. Es darwinismo puro. Oye, que tenemos también a Julia, nuestro demógrafo, escuchando. Estamos hablando aquí del envejecimiento. ¿Nos puedes hacer un poco un dibujo de los mayores de 65 en España en cuanto a zonas urbanas, zonas rurales, gente que incluso viene a España de otros países a pasar esa época de su vida? Bueno, primero estaba escuchando con mucha atención, porque obviamente todo lo que se comentaba es relevante, pero quisiera señalar simplemente que hasta ahora el cambio en la edad media de las poblaciones ha tenido muy poco que ver con nuestro conocimiento biológico, de la biología molecular o incluso médico. Aquí lo que ha cambiado muy sustancialmente no han sido los genes, ha sido cómo cuidamos a las personas. Y por métodos sumamente tradicionales, como darles una alimentación abundante y adecuada. El perfil de la gente mayor ha cambiado como han cambiado sus vidas. Vuelvo a este asunto. Si las personas crecen desde el principio en mejores condiciones, llegan a mayores mejor. Pero bueno, hay algunos datos muy relevantes, como la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres. Hasta ahora teníamos, obviamente, pues muchas más mujeres mayores que hombres. Y eso se traducía en cosas como que su principal modo de residencia en hogares era mujeres viudas viviendo solas.
Bueno, pues un cambio de hace muy poco es que como ya los hombres han mejorado su esperanza de vida también, los que están llegando a 65 tienen como principal tipo de configuración de hogar pareja, no persona viviendo sola. Esto cambia mucho cuestiones como la de los cuidados, por ejemplo. Claro. Y luego hay otro cambio que no quisiera dejar de destacar, que es la feminización de la vejez. No solo son más desde el punto de vista cuantificables. Cuantitativo. Además de ser más, su perfil está cambiado de tal manera que las mujeres que llegan ahora tienen poco que ver con las que tenemos en mente cuando pensamos en personas mayores, ¿no? Son mujeres de entrada que tienen estudios, que han trabajado y cotizado, que esto cambia también mucho el panorama económico de estas personas porque tienen pensiones contributivas. Y todo esto son novedades comparado con lo que era la digamos, vejez femenina hasta hace muy poco. El cambio es realmente muy revolucionario y bastante imperceptible, pero tiene consecuencias sociales muy considerables, claro. Muy interesante. Oye, y siempre hemos pensado que la vejez y el cáncer iban de la mano, pero vosotros explicáis en el libro que el riesgo de desarrollar cáncer aumenta poco a poco con la edad, pero solamente hasta aproximadamente los 80 años, y que a partir de ahí el riesgo desciende y casi desaparece en las personas centenarias. ¿Por qué ocurre esto? Sí, el cáncer tiene en nuestra sociedad un pico de alrededor de los 60-62 años de aparición, y después va poco a poco bajando, pero a partir de los 80 ya parece que es bastante inmune al cáncer, ¿no? No va a ser causa de muerte ese cáncer. Porque las células no podrán ni dividirse. Las células deben estar, como he dicho, Salvador, bastante zombies en ese caso, y seguramente no pueden dividirse, como comenta también Javier aquí. Es posible que sea eso. Ahí puede haber otras causas también, puede ser que sean resistentes las personas, pueden haber una mutación genética que las hace resistentes. Sabemos que el cáncer de pulmón, el 90% son fumadores, pero no significa que el 90% de los fumadores tengan cáncer de pulmón. Exacto. Entonces, que hay genes que te pueden hacer resistente a cosas, ¿no? Quizás resistentes al cáncer, etcétera. Yo tengo preguntas, es que tanto para Julio como para Salvador y Manel, pero, por ejemplo, por seguir así, el antienvejecimiento farmacológico, esto es como lo más novedoso, es decir, hacer vida sana, comer menos y todo eso, lo sabíamos, pero claro, desde hace unos años, entre que está Altos Labs y entre que hay terapias y entre que hay estos, lo que Salvador decía como locos, pero que hay gente, pues la Liz Parris esta, que yo la conocí, te la enseñé, Javier, no sé si te acuerdas, que una señora que se hizo como en Colombia, porque en Estados Unidos era ilegal, pues como una terapia génica con la telomerasa, y luego otros que se toman no sé cuántas pastillas, o es esa cantidad de ricos que dicen, no, oye, dame, no solo a los ratones, dámelo los telómeros, las células senescentes, la pastilla de tal y cual. ¿Esto está realmente creciendo? ¿Vosotros os llegan peticiones? O sea, ¿qué sabéis de esta realidad? Si permites un momento, también para decir que se ha comentado que los avances quizá biomédicos no han contribuido tanto, pero creo que sí que han contribuido mucho al envejecimiento de la población saludable de la población. Y estoy hablando de la mortalidad infantil, que era terrible. Y eso no se tiene en cuenta que ahora muy pocos niños mueren durante el parto, y la madre también. Estoy hablando de las vacunaciones, que tenían una mortalidad infecciosa terrible, y eso ya nos está sucediendo. Ahora pasamos a enfermedades cardiovasculares, enfermedades del cáncer a los 60, y antes la gente moría mucho antes, y eso no sucede. Evidentemente, esta ciencia tiene que ver con la alimentación también, porque la ciencia ha producido mejores alimentos de forma más masiva. Por tanto, todo eso tiene que ver con los avances científicos globalmente. Y eso es importante destacarlo, que parece que no, la ciencia es la que ha permitido vivir más tiempo. El tratamiento de las aguas, de las comidas, etcétera. Ahora hay una segunda parte que le comentas tú, que es más técnica, que es más moderna, que son fármacos y otros tratamientos. Y aquí sí que aún no ha demostrado todavía haber hecho una diferencia, pero está empezando a hacerlo. Y evidentemente sí, nos acercan todo tipo de personas pidiendo tratamientos milagrosos. Claro, hay gente con mucho dinero que lo pone en marcha o que pone en marcha sus laboratorios. Yo creo que hay mucha prisa, obviamente. Eso es un tema que nos preocupa a todos. Todo el mundo quiere la inmortalidad ahora, no para sus hijos, sino para ellos. Y lo que pasa es que la ciencia es lenta. O sea, todo lo que estamos haciendo en animales de laboratorio hay que ir con mucho cuidado. Y en estos momentos podemos afirmar con tranquilidad que no hay ningún fármaco, ningún suplemento, ninguna vitamina, nada en el mercado que realmente desconecte, frene, o sepamos que desconecte o frena el envejecimiento en humanos. Esto no quiere decir que no sea posible. Lo hemos hecho en animales, por tanto, lo vamos a conseguir en humanos, pero hay que ir despacio
espacio. Yo recomendaría a todas las personas que están haciendo estas cosas que sean conscientes que son un poco, están haciendo de ratoncillos de laboratorio, y esto es peligroso porque ya lo hemos visto antes, ¿no? Sí, ahora en una semana me pasaré por los laboratorios de Altos en Estados Unidos a ver qué me explican, a ver si hay algo nuevo. ¿Sí? ¿no? Están pues mira, a la vuelta vente a contarlo. Lo cuentas, a ver, lo que puedan explicar, porque están invirtiendo millones y millones de dólares en ese A ver tipo si de te terapia. fichan, ya se han llevado unos cuantos, ¿eh? Están haciendo firmar contratos de confidencialidad también, ¿eh? Así Exacto, que, exacto. No sé No qué puede puedes decir contar. nada. Oye, antes decía que hay un hueco para llamadas, hay mucha gente llamando que quiere hablar con vosotros tres. Vamos a escuchar una nota de voz que nos deja Alicia de Sevilla con una pregunta interesante. Hola, en esto que están ustedes hablando sobre la genética, ¿me podrían decir qué influye más, la genética del padre o de la madre? Porque claro, si el padre se muere antes por cualquier causa de infarto, derrame, y la madre con 90 y tantos años, ¿dónde está el término medio de nosotras sus hijas? Claro, tener una genética buena por parte de alguien y una mala por parte de alguien. Sí, aquí seguramente sea, como casi en todas las cosas se ha mencionado antes, sea la madre la más importante en este caso. ¿Por qué? Porque primero, cuando hay la fertilización, en este caso pasa más material genético. Pues el espermatozoide da solo el ADN y tienes el óvulo que recibe. Hay más información allí, ¿de acuerdo? La información epigenética se transmite. Pero aparte de esto, y genética, epigenética, que los factores que pasan, que están en el... Y en las mitocondrias también. Exacto, lo que iba a decir, y la segunda parte es que es genética, evidentemente, y es que nuestras madres recibimos el ADN de unos orgánulos pequeños que se llaman mitocondria, y este solo viene de la madre. Por tanto, en ese caso, la madre nos da más material genético que el padre. Es muy interesante. Mira, ¿y por qué viven las mujeres más que los hombres? Luis Rojas Marcos suele decir que porque hablan más. Bueno, es lo que decía, esto está cambiando ya. Históricamente, obviamente, las mujeres se ahorraban una serie de riesgos laborales, etcétera, o de costumbres como fumar, por ejemplo. Esto era una cosa de hombres. Es relativamente reciente que la mujer esté incorporada en el trabajo, que fume como el hombre, y estamos viendo cómo se está igualando, por ejemplo, el tema del cáncer de pulmón, etcétera. Hay estos factores, digamos, sociales, y después hay un factor claro de protección hormonal, que esto es cierto y es biológico, que de alguna manera no entendemos bien por qué los estrógenos de las mujeres tienen un efecto protector en algunas épocas de la vida, en algunos momentos, porque también hay un pico de enfermedades cardiovasculares en mujeres alrededor de cuando pues baja la protección en la menopausia de las hormonas. Claro, eso lo decía Luis Rojas Marcos por el peso del entorno también en la duración de la vida, ¿no? Ya, pero eso está peor cuantificado posiblemente, ¿no? Claro. No, pero hay una cosa que está muy bien cuantificada, que es la diferencia de probabilidad de muerte en todas las edades, incluso antes del parto, siempre es superior en los hombres. Es decir, siempre pensamos que eran causas sociales, tabaquismo, accidentes laborales o alcoholismo, los que explicaban la diferencia de mortalidad, pero lo que estamos viendo precisamente ahora que esos factores se igualan es que las diferencias se mantienen y siempre es mayor, aunque sea muy ligeramente, siempre es mayor la probabilidad de muerte en el sexo masculino. Aunque sea a los 20 años, ¿no? Oye, os agradezco mucho. Aunque sea 2 meses antes de nacer, eso es muy sorprendente. Es increíble. Que os agradezco muchísimo esta conversación. Podríamos haber estado horas y de hecho os emplazo para cuando volváis algunos de vosotros de asomaros a esos talleres contra el envejecimiento, laboratorios contra el envejecimiento. Julio Pérez Díaz, que es demógrafo del Instituto de Economía, Geografía y Demografía, y Manel Esteller y Salvador Macip, que son médicos, investigadores, expertos en envejecimiento y autores del libro El secreto de la vida eterna, que ha publicado Grijalbo. Ha sido un placer, muchas gracias y daos prisa con vuestras investigaciones. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Oye, y solamente una cosa para terminar, Pera, alguien te deja un consejo, una petición, no sé muy bien qué es. Vamos a escucharlo. Hola, a vivir. Una pregunta para Pera. Pera Estupiñán, ¿para cuándo el cazador de orgasmos? Un abrazo. Hay que dar la propuesta. Esperamos respuesta la semana que viene, Pera. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.